Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema: hoteles y restaurantes. Hoteles y restaurantes, identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Invitamos a nuestra experta Hilda Velasco, profesional en seguridad y salud en el trabajo, auditora HCQ. Hilda, muy buenas tardes, bienvenida. Pero muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes Lina, muy buenas tardes a todos estos maravillosos asistentes de nuestras acciones educativas de Positiva Educa. Espero se encuentren muy bien en compañía de sus familias. Hoy vamos a desarrollar un tema bien interesante, herramientas prácticas como nos encanta entregarles siempre. Vamos a trabajar la identificación de peligros, la evaluación, la valoración de los riesgos y la determinación de los controles bajo una metodología sencilla, práctica para darle cumplimiento a la ley. Para iniciar, vamos conectándonos, vamos pensando en aquello que tenemos en nuestro corazón, aquel sueño que tenemos aquí guardadito, eso que nos queda por cumplir, toda esa vida que tenemos por delante para darle rienda suelta a todos esos propósitos que tenemos. Vete a la cama con un sueño, levántate al otro día con un propósito. ¿Cuál es ese sueño del corazón que cada uno de nosotros tenemos? Ese sueño que tienes, ese propósito. ¿Para qué viniste a este mundo? Creo que cuando a mí me hicieron esa pregunta, yo pensaba que tal vez mi propósito sea esto que estoy haciendo, traer a todos mensajes propositivos, mensajes que nos conecten con aquello que es tan importante para cada uno, con esa cultura del cuidado, con buscar que todos los días todos logremos llegar sanos y seguros al hogar. Desde esta perspectiva, vamos a iniciar este ratico, esta acción educativa, esta hora, y vamos a compartir elementos estructurales para la IPEBR, identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Vamos a revisar también la estructura legal y normativa. Vamos a repasar conceptos básicos, conceptos claves que nos van a llevar a estructurar esa identificación de peligros y valoración de riesgos. Vamos a revisar cómo toda esa información que vamos a recibir hoy, cómo lo materializamos de manera práctica en nuestro sistema de gestión. Ese es nuestro objetivo de hoy. Vamos a entregarles herramientas sencillas, herramientas prácticas que sean aplicables a su sistema de gestión. Vamos a empezar por algo que personalmente me encanta: interacción con ustedes. Vamos a hacer una evaluación, vamos a hacer un sondeo pre para identificar cómo nos encontramos en conocimiento. No importa si de pronto la respuesta que damos en este momento no es correcta. Para esto nos estamos formando. Quiero invitar a mi querida Lina para que me ayudes, Linita, a leer los resultados del sondeo. Yo formulo las preguntas, ustedes verán en pantalla unas opciones de respuesta y ustedes se van a conectar con la respuesta que consideren más adecuada y más acertada. Linita, ¿ya estamos listas? Sí, señora, listas. Vamos entonces con la primera pregunta. Ok, la primera pregunta es: uno de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es identificar los peligros, evaluar, valorar los riesgos y establecer los controles. ¿Consideran ustedes que es A, falso, o que es verdadero? ¿Será que nuestra ley nos obliga a tener dentro de nuestros objetivos la identificación de peligros y la valoración de los riesgos? Vamos a tomarnos unos segundos para encontrar esa respuesta correcta.
Listo, Linita querida. ¿Qué dicen nuestros participantes? ¿Es falso o es verdadero? Bueno, vamos a ver los resultados. Bueno, acá el 2% nos dijo falso y un 98% verdadero. ¡Wow! Súper, muy bien. Más adelante, al finalizar, sabremos la respuesta correcta. Segunda pregunta. Los peligros se valoran y los riesgos se identifican. ¿Esto es una premisa A, verdadera, o es una premisa B, falsa? ¿Será que los peligros se valoran y los riesgos se identifican? Linita, ¿qué dicen nuestros participantes? Bueno, acá vamos a ver los resultados. El 66% dijo verdadero y un 34% dijo falso. Ok, me encanta que esto salga y ahorita nos vamos a dar cuenta del resultado correcto. Tercera y última pregunta. Peligro es A, la fuente, situación o acto con potencial de daño. O B, el causante de la lesión, enfermedad o daño. ¿Daño a qué? A la propiedad, al medio ambiente, al entorno. C, A y B son correctas. Entonces, ¿cuál se imaginan ustedes que de esa pregunta es la respuesta más cercana o verdadera? Listo, Linita. ¿Qué dicen nuestros participantes? Bueno, los resultados son los siguientes. El 29% dijo la fuente, situación o acto con potencial de daño, 6% el causante de la lesión, enfermedad o daño y un 65% nos dijo que la A y la B son correctas. Excelente. Bueno, entonces, para que estén súper conectados, muy pendientes de lo que vamos a desarrollar y escucha activa. Entonces, escucha consciente. Muy bien. Entonces, vamos a empezar por darnos cuenta que la identificación de los peligros, la evaluación y la valoración de los riesgos es una actividad del planear. Voy a presentarles un esquema, un modelo donde va a ser mucho más sencillo, mucho más fácil que todos vayamos comprendiendo el modelo de la estructura del sistema de gestión y cómo la identificación de peligros traza con todo el sistema de gestión. Ustedes encontrarán que iniciamos por la determinación de la política de SST. Esa política la vimos ya en unas acciones educativas anteriores, cómo se organiza, cómo se delinea, cómo se escribe. En la planificación encontramos la identificación de peligros, la evaluación y el control de los riesgos, la determinación de esos controles. Muy importante que recordemos que esa identificación de peligros se debe hacer a todos los centros de trabajo que tenga la organización. Traza con todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación. Se deben identificar todos los peligros y los riesgos de los medios de movilización que se tengan disponibles. Y aquí vamos a incluir a todo el personal, por ejemplo, personal contratista, personal subcontratista, estudiantes en práctica, personal en misión. Entonces nos vamos a dar cuenta cómo esta actividad nos va a delinear de ahí en adelante todo el sistema de gestión. Muy bien, dicho esto, vamos a empezar a revisar metodologías. Cuando de pronto hacemos alguna auditoría de cumplimiento legal, alguna auditoría interna, no, nosotros de pronto auditamos el sistema o alguien nos hace una auditoría, generalmente cuando nos hablan de identificación de peligros, nosotros desplegamos y entregamos la matriz de peligros. Sin embargo, es muy importante que entendamos y nos demos cuenta que la matriz de peligros es un resultado, es una consecuencia de la identificación que realizamos. Esa identificación de peligros la podemos realizar a través de diferentes metodologías que ya enseguida se las voy a compartir. Vamos a repasar que en nuestra política del sistema de seguridad y salud en el trabajo existen unos objetivos obligatorios, objetivos que no pueden faltar en esta. El primer objetivo es identificar sistemáticamente
esos peligros y riesgos. Cuando nos dicen identificar sistemáticamente, quiere decir que se hace a partir de un proceso lógico y por etapas. Quiere decir que yo les he dicho en otras acciones educativas que cuando nos hablen de sistemático debemos tener en nuestra mente como anclaje el ciclo de mejora continua, PHVA, planear, hacer, verificar y actuar. Esto teniendo en cuenta que debemos hacer una planificación, una observación, un diagnóstico de los peligros asociados a la naturaleza de nuestra organización. En el hacer debemos revisar cuáles son las estructuras, cuáles son las herramientas que nos están permitiendo identificar esos peligros y riesgos. En el verificar podemos entrar, por ejemplo, con un proceso de inspección preoperacional, un proceso de inspección planeada. En el actuar debemos revisar con la alta dirección los recursos que necesitamos para poner en marcha los controles operacionales que de ahí se gestan. Si nosotros solamente diagnosticamos, identificamos los peligros, pero no ponemos a rodar ni a darle vida a los controles operacionales que aparecen en esa identificación de peligros, es como si estuviésemos haciendo la tarea a la mitad. Toda esta identificación de peligros y riesgos lo que va a buscar siempre será la protección del bien jurídico tutelado que todos tenemos, la vida. Conexo a la vida, la integridad de las personas. Conexo a la vida y a la integridad, la salud. Todo ello en el marco del cumplimiento de la ley. Entonces, voy a presentarles en este momento unas imágenes. Estas imágenes que es muy importante que las tengamos, de pronto que en la medida en que yo se las voy pasando, vayamos identificando qué sienten ustedes cuando las observan. ¿Qué nombre le pondrían a cada imagen? ¿Dónde en cada imagen identifican actos? ¿Dónde identifican condiciones inseguras? ¿Por qué esto es tan importante? Porque en la identificación de los peligros y riesgos siempre nos vamos a conectar con actos, con comportamientos, con actos inseguros y con condiciones del entorno. Entonces vamos a iniciar por esta imagen. Cáscara de banano en el piso. ¿Qué será esto? ¿Será un peligro o será un riesgo? Quiero llevarlos a través de estas imágenes para ir definiendo conjuntamente estos conceptos que son claves y básicos para entender la metodología de la identificación de peligros. Entonces, cuando vemos esa cáscara de banano en el piso, debemos pensar en que hay un peligro. Peligro, cáscara de banano. Así es que el peligro es la fuente, situación o el acto que puede conllevar a una lesión, que puede llevar a un daño. ¿Daño a qué? Daño a las personas, a su integridad o daño patrimonial, daño a la infraestructura, daño a un equipo. En esta imagen estamos empezando a conectarlo con ese peligro, cómo me puede conllevar a un incidente o a un accidente de trabajo. El incidente, recordando que es un evento que en situaciones o en forma levemente distinta nos puede generar una lesión. Sin embargo, el incidente no nos causa un daño, pero sí puede tener un potencial de daño. El accidente conexo al incidente sí nos causan una lesión. ¿Qué vamos nosotros a buscar en esa identificación de peligros y riesgos? Y determinando controles suficientes, estamos buscando precisamente la prevención de esas lesiones, la prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales. En esta imagen ya podemos ver cómo ese potencial de daño, ese peligro llamado aquí en el ejemplo cáscara de banano, causó una lesión. Entonces, cuando nosotros empezamos a diagnosticar los peligros y los riesgos de la empresa, debemos empezar a pensar dónde está el potencial de daño, porque ese potencial de daño también se debe cuantificar, se debe medir. ¿Cómo se cuantifica un potencial de daño? Se cuantifica a partir del riesgo. El riesgo puede ser bajo, medio o alto. Entonces ya vamos a revisar en esta conceptualización para que esto lo tengamos muy claro. Ya saben que si ustedes tienen preguntas,
al final de esta acción educativa daremos un momento para poderlas responder. Las pueden dejar escritas en el chat. En esta imagen que ustedes ven en pantalla, ¿qué están identificando? Identifican un acto o una condición insegura. Son dos cosas diferentes. Recordemos que el acto son comportamientos de las personas, comportamientos de pronto que llevan a una omisión, a una negligencia, a una impericia, a un incumplimiento de normas. Entonces, aquí claramente estamos identificando un acto, un comportamiento, un acto inseguro que puede llevar un accidente. ¿Por qué es tan importante que estos actos y estas condiciones del entorno las identifiquemos? Porque finalmente eso es lo que vamos a materializar en la identificación de esos peligros y riesgos. La señora que va pasando por la calle, va pasando por una cebra, sin embargo, ella va pensando en su celular, en el mensaje que está enviando, más allá de lo que pasa en su entorno. Entonces, en esta imagen podemos observar acto inseguro, la señora pasando una calle sin darse cuenta de lo que pasa a su alrededor, y una condición insegura, una condición del entorno, que puede ser vehículos en movimiento. Esto porque es muy importante que tengamos claro cómo estos actos y estas condiciones del entorno las vamos a materializar en esa identificación de peligros. Llámese inspección planeada, llámese análisis de trabajo seguro, llámese permiso de trabajo o procedimiento de trabajo seguro. En esta imagen, quienes vivimos en Bogotá, quizás ya estemos identificando dónde puede verse reflejada esta condición del entorno, una condición insegura. Hueco en el piso, alcantarilla sin tapa. Ahí hay una condición del entorno, una condición insegura que necesitamos identificar. El acto puede estar en la persona que va cruzando la calle y que por estar distraída, pensando en otra cosa, por tener una baja percepción del riesgo, puede caer en ese hueco. El ciclista que va pensando en otra cosa diferente a estar conduciendo. El señor de la moto, de la motocicleta, que va también por la vía y no se da cuenta de lo que pasa porque va pensando en su celular o va hablando con su novia, con el esposo, con la esposa, o que va pendiente de enviar mensajes. O este vehículo, este bus que viene por aquí transitando, que de pronto no se percata y termina generando un evento. Esta identificación de peligros, esta evaluación del riesgo y esa determinación de los controles nos debe conllevar sí o sí a la prevención de esos accidentes. No solamente del accidente de trabajo, de la enfermedad laboral, también que puede ser una consecuencia de no tener esa identificación de manera correcta. Muy bien, en esta imagen, esto pasa en muchas oportunidades, en muchas ocasiones. ¿Qué tal nuestros trabajadores por llegar al lugar de trabajo a la hora prevista cometan estos actos inseguros? El acto de correr para cruzar la calle, el acto de no importar, no llegar al semáforo que cambie a rojo, sino que se van lanzando y siguiendo a la otra persona que de pronto los está guiando. La condición del entorno es equipos en movimiento, vehículos en movimiento, cuya consecuencia pudiese ser un atropellamiento y una fatalidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos al identificar esos peligros y valorar los riesgos? Recordando que el peligro se identifica y el riesgo se valora. Ya vamos a revisar cómo se hace esto y cuál podría ser la metodología idónea, adecuada, propuesta para realizarlo. Entonces, nosotros ¿cómo identificamos? Lo hacemos a través de la observación, a través de la percepción, a través del sentir. ¿Cómo observamos nosotros? Nosotros percibimos los peligros y los riesgos a través de nuestros sentidos. Cuando nosotros que somos prevencionistas, nosotros trabajamos en todo un sistema de gestión buscando que todos los trabajadores podamos llegar al final del día sanos y seguros al hogar, nos conectamos con los sentidos. No solamente será ver, no solamente será ver por encima, pasar la mirada
por un lado, no, se trata de observar con conciencia. Cuando yo les hablo de observar con conciencia plena, les estoy hablando de observar todos los detalles, observar arriba, al lado derecho, al lado izquierdo, abajo, al centro, en toda la estructura. Esa es la manera como nosotros podemos empezar a percibir y a observar y a saber y a darnos cuenta qué está ocurriendo a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué vamos nosotros a identificar? La identificación de los peligros, la evaluación, la valoración de los riesgos y la determinación de los controles va a partir de un proceso de observación consciente, como les estoy diciendo, poniendo allí todo lo que somos nosotros, toda nuestra esencia. Así es que vamos a identificar condiciones inseguras, condiciones del entorno, entendiendo que una condición insegura son las instalaciones, los equipos de trabajo, las herramientas que no se encuentran en condiciones de ser usadas. Esas herramientas, esas circunstancias patrimoniales, esa infraestructura que al tener contacto con la persona puede causarle un daño. Entonces, aquí lo que vamos a buscar es identificar condiciones del entorno potenciales de un daño. Entonces, los peligros. Recuerdan que veíamos hace un momento el ejemplo del peligro cáscara de banano tirada en el piso. Esta es la fuente, la situación, el acto, el comportamiento que puede causar un daño. Ejemplo de condiciones inseguras a identificar para materializarla en un documento o en una herramienta que ya les voy a decir y les voy a dar unas ideas de cómo poderlo hacer. Ejemplo, desorden en las áreas de trabajo, cables energizados en mal estado, por ejemplo, cables expuestos, cables rotos, cables pelados, pasillos, escaleras, puertas obstruidas, pisos en malas condiciones, pisos con baches, escaleras sin pasamanos, sin guardas de protección, donde yo me puedo resbalar y me puedo caer, herramientas donde se le han quitado las guardas de protección o equipos que necesitando tener un sistema de bloqueo y etiquetado no lo tienen. Condiciones inseguras, herramientas rotas, herramientas deformadas, falta de medidas de prevención y protección contra incendios, que de pronto tenemos los extintores, pero pueden estar despresurizados. O de pronto tenemos el extintor, pero está tan amarrado y tan anclado a un sitio que cuando necesitamos utilizarlo no lo vamos a poder ni siquiera bajar de donde se encuentra. Cables sueltos que pueden generarle una lesión a una persona porque ésta se enreda, porque se cae. Elementos de protección personal defectuosos, inadecuados o faltantes. Ya enseguida vamos a mirar cómo esta información puede empezar a materializarse en una herramienta práctica para que se puedan identificar esos peligros y valorar los riesgos. Los actos inseguros, a diferencia de las condiciones inseguras, los actos son los comportamientos. Entonces, aquí vamos a ver las acciones de los trabajadores, las acciones de las personas. Así es que esos actos inseguros son las fallas, los olvidos, los errores, las omisiones que realizamos las personas al realizar una tarea, al ejecutar un trabajo y que pueden poner en riesgo la integridad de nosotros, la integridad personal o la integridad colectiva, la integridad de los otros compañeros. Esos actos y comportamientos que pudiesen conllevar a un accidente grave, a un accidente fatal o a un accidente múltiple. Estos actos inseguros también se presentan cuando se desobedecen prácticas o procedimientos que ya están estandarizados. Esto como para irlos conectando y que vayan ustedes pensando cómo en sus organizaciones, en las empresas donde ustedes participan en este sistema de gestión, cómo están identificando esos peligros y riesgos y de pronto qué están dejando de visualizar. Actos inseguros como por ejemplo, trabajar sin los elementos de protección personal o quitar los dispositivos de seguridad, quitar una barrera, una guarda de seguridad, quitar y retirar un bloqueo y un etiquetado que debería estar ahí, que aún teniéndose los elementos de protección personal, permitir que las personas trabajen sin ello.
hablar por teléfono en áreas que están restringidas, hablar por teléfono cuando necesitamos estar concentrados realizando X o Y tarea. O de pronto los conductores, todos de pronto somos conductores o los conductores de nuestras empresas, cuando se suben al vehículo y no se ajustan el cinturón de seguridad, o que en el vehículo van contestando una llamada, cuando no se bloquean los dispositivos peligrosos, cuando transitamos por áreas peligrosas, por áreas restringidas. Entonces, esta información nos va a servir para empezar a tener en nuestra mente un panorama de cómo podemos ir identificando condiciones del entorno, actos y comportamientos de las personas que nos puedan servir para determinar controles. Una adecuada identificación de peligros debe salir y debe enfocarse en la determinación de los controles. En un momento vamos a repasar cómo se determinan los controles, cómo son esas jerarquías para determinar los controles, porque generalmente cuando uno piensa en controles, pensamos en dar y dotar de elementos de protección personal, pero la entrega y la dotación de los elementos de protección personal hace parte de lo último, de un control administrativo, pero antes de esto debemos cumplir una jerarquía de controles, ya lo vamos a revisar. Entonces, esto un poquito como para irlos conectando, para ir repasando lo que acababa de decirles, lo que vamos a buscar, más allá de solo ver o de solo mirar, será observar y percibir. Siempre soy una convencida y siempre les comparto y les digo que un buen prevencionista se conecta también con su intuición, esa intuición que lo lleva a identificar aquello que, como yo lo llamo, le hace ruido, aquello que donde nuestra mirada no se quiere quitar, donde nuestra mirada no se quiere retirar, porque ahí, en lo que nos hace ruido, en lo que nos preocupa, puede haber un comportamiento inadecuado, puede haber una condición del entorno que pueda terminar generándole a alguien una lesión. Entonces, vamos también a conectarnos con ese corazón y con esa intuición que cada uno de nosotros tiene. Muy bien, metodologías. Entonces, la que más conocemos, la metodología que es de pronto más conocida y más común y que observamos en nuestras empresas, es la Guía Técnica Colombiana, la GTC 45, en este momento todavía en versión 2012. Entonces, la GTC 45 es una metodología común para muchas empresas, es una metodología sencilla que nos va llevando a hacer una adecuada materialización de lo que estamos identificando. Aquí es muy importante que vayamos recordando quién es el encargado de aplicar esa metodología, de dónde parte esa responsabilidad. Siempre la ley nos va a decir que esa responsabilidad parte del empleador o del contratante. Cuando hablamos del empleador o del contratante, generalmente nos viene a la mente, a la cabeza, el representante legal de la empresa. Sin embargo, obviamente no es el representante legal el que va a hacer esa tarea, porque este nos ha delegado a nosotros como equipo de seguridad y salud en el trabajo aplicar esa metodología. Entonces, una metodología sencilla, práctica es esa, la GTC 45. Debe tener alcance a todos los procesos, a todas las actividades rutinarias y no rutinarias, a todas aquellas actividades que son internas, externas de la operación, a todas las máquinas, procesos operacionales, a todos los equipos que tengamos. Cuando hablamos de actividades rutinarias y no rutinarias, principalmente en esas actividades no rutinarias que a veces se nos quedan por fuera. Entonces, eso que se nos sale del contexto del día a día. Debemos tener la identificación de peligros y riesgos en todos los centros de trabajo. Por ejemplo, si la empresa, si la organización tiene una sede recreativa, allá debemos tener también la identificación de peligros y riesgos. Si tenemos, por el contrario, por ejemplo, una sede donde hay un solo trabajador, también nos aplica. Si tenemos, por ejemplo, un espacio de bienestar para los trabajadores, por ejemplo, una guardería donde nos han dado un espacio para las mamás
para que tengamos a los hijos, a nuestros niños, mientras nosotros trabajamos. Y esa guardería hace parte de la operación, debe también tener su identificación de peligros y riesgos. Entonces, todos los centros de trabajo asociados a la empresa. Ya les decía yo que todos los trabajadores, independientemente de su forma de contratación y de vinculación, aquí nos llama mucho a que revisemos qué pasa con esas obras de infraestructura que estamos contratando a terceros, cómo estamos nosotros acompañando esa identificación de los peligros y los riesgos, cómo estamos nosotros haciendo vigilancia y control a nuestros terceros para que ellos a su vez también estén cumpliendo la ley. Entonces, en esta identificación de peligros y riesgos, debemos también tener en cuenta que debemos priorizar. La priorización de los peligros que deben tener unos controles necesarios, unos controles suficientes. Esa determinación de controles parte de una jerarquía. La jerarquía inicia desde la eliminación del control, la eliminación del riesgo. Si esa eliminación no es posible, sigue una sustitución. Si la sustitución, por ejemplo, de una sustancia química potencialmente cancerígena por otra que no genere tanto impacto a la salud de las personas, si esa sustitución no es posible, debemos seguir con los controles de ingeniería. Controles de ingeniería que podrían ser, por ejemplo, ventilación. Aquí son ejemplos que les estoy dando para que vayamos repasando cómo nosotros estamos determinando los controles y qué tan suficientes están siendo esos controles para salvaguardar el bien jurídico tutelado de las personas, su vida, su integridad y su salud. Si ese control de ingeniería no es posible, nos vamos a controles administrativos. Controles administrativos como, por ejemplo, exámenes médicos ocupacionales, programas de capacitación. Al final, los elementos de protección personal. Siempre la entrega de elementos de protección personal va a estar en la última escala, en el último escalón, en la base de la pirámide, porque sería lo último que uno entregaría. Sin embargo, nos damos cuenta que a veces muchas empresas sustituyen los controles de ingeniería, por ejemplo, entregando elementos de protección personal. Entonces debemos empezar a revisar cómo estamos aplicando la jerarquía de los controles a los riesgos que estamos teniendo, a nuestra priorización. En la identificación de peligros y riesgos, seguramente puede ser posible que necesitemos realizar mediciones higiénicas, mediciones ambientales para cuantificar los TLVs, los niveles límites permisibles. Por ejemplo, un ambiente de mucho ruido, ¿cuántos decibeles realmente tenemos allí? ¿Cuánto es el tiempo de exposición de la persona? Y cuál puede ser el daño potencial que puede generarle si esta persona está allí permanentemente durante 8 horas continuas. Mediciones higiénicas de iluminación, mediciones higiénicas de temperatura, de vibración, todas estas mediciones que sean necesarias para cuantificar el potencial de daño que puede generar ese riesgo que estamos priorizando. Mecanismos. ¿Qué mecanismos nosotros podríamos utilizar para identificar los peligros y para evaluar esos riesgos? No solamente es la matriz de peligros, porque como les decía al iniciar esta acción educativa, cuando uno pregunta en una auditoría cómo identifican los peligros y riesgos, cómo se identifican, generalmente nos entregan una matriz de peligros, pero yo quiero llevarlos a comprender que la matriz de peligros es un documento donde se consolida la información, pero no es la metodología de la identificación de peligros. ¿Cómo podemos identificarlos? A través del programa de inspecciones planeadas. Entonces, si ustedes en las empresas tienen un programa de inspección planeada donde identifiquen los actos y las condiciones del entorno, las condiciones inseguras, esto es una forma adecuada de identificar esos peligros y esos riesgos. Los análisis de trabajo seguro, que son conocidos por nosotros como ATS. Los procedimientos, los programas de trabajo seguro, esos estándares donde tenemos definidos el paso a paso de una operación, los permisos de trabajo. Estos son metodologías y ya enseguida les voy a mostrar
herramientas sencillas y prácticas que ustedes pueden utilizar en cada uno de esos aspectos. Ya saben que si tienen preguntas, yo voy a estar pendiente de leerlas en un ratico. Muy bien, esa identificación de peligros y riesgos que parte de la planificación de nuestro sistema de gestión. Si no tenemos identificación de peligros, pues ¿cómo vamos a conectarnos con los programas de gestión del riesgo que debemos realizar? Debemos hacer partícipe a todos los trabajadores, a todos los niveles de la empresa, para que ellos desde su experiencia, desde su vivencia, desde la realidad de su entorno, nos cuenten cuáles son esos peligros que tienen, cuál es ese disconfort que les está generando de pronto el manejo de un equipo, de una herramienta, el espacio de trabajo. Entonces, la participación del personal es muy importante para ello. Debemos tenerla documentada. Entonces, esa metodología que tengamos debe estar documentada y debemos revisarla periódicamente. Periódicamente nos pide el decreto 1072 de 2015 que por lo menos de manera anual. ¿En qué momento nosotros vamos como moviendo esa identificación de peligros y riesgos? Todo el tiempo, porque esto es sistemático, esto no para. No es que hoy hice una identificación de peligros y riesgos a través de una inspección planeada y al año vuelvo a hacerla. No, esto debe ser rutinario, principalmente cuando una actividad, cuando un trabajo, cuando el desarrollo de un proceso nos genera accidentes de trabajo. Por ejemplo, un accidente de trabajo mortal, un accidente grave, un evento catastrófico. Cuando de pronto cambiamos y modificamos los procesos, cuando aperturamos nuevas áreas de trabajo. Entonces, por eso es que llamamos sistemático este proceso. Voy a mostrarles unas herramientas, 3 herramientas sencillas, 3 herramientas prácticas que nos pueden servir en este proceso de identificación de peligros y riesgos. El análisis de trabajo seguro. Este análisis de trabajo seguro se desarrolla, se planifica y se organiza para actividades no rutinarias. Esas actividades que se nos salen del día a día. Por ejemplo, una parada de mantenimiento, un equipo que no funcionó y necesitamos repararlo. El señor que viene a hacernos una adecuación de obra civil, de infraestructura en nuestra empresa y necesita armar unos andamios, necesita subirse a más de 1.50 de altura. Entonces, ¿qué información qué debe decir o qué debe constituir, qué debe tener ese análisis de trabajo seguro? Por lo menos la información de la actividad que se va a desarrollar, los equipos, los elementos que se van a utilizar para ejecutar la tarea, quiénes son las personas que van a participar en esa actividad y el paso a paso de esa tarea, de ese trabajo. Eso es una manera de identificar peligros y riesgos en una actividad no rutinaria. El paso a paso del trabajo, los peligros y los riesgos asociados a esa tarea, los controles que se deben identificar y determinar para que esa tarea y ese paso a paso no vaya a generar un accidente de trabajo. Aquí que es importante que cuando hagamos un análisis de trabajo seguro, lo hagamos con la participación de todas las personas que están involucradas en la actividad. No es que yo, como encargado del proceso, como líder de seguridad y salud en el trabajo, lo hago en computador y tengo muchas proformas de esa misma actividad ahí listas. No, porque esto se hace de manera específica para la actividad a desarrollar y se hace en el campo, se hace directamente en el sitio donde se va a realizar la tarea para poder determinar el contexto, el clima, el entorno, la situación donde se van a organizar las actividades, donde va a estar ubicado el personal. Y se le debe socializar a las personas que van a estar inmersas dentro de la misma. Entonces, el análisis de trabajo seguro es una herramienta práctica para hacerlo. Otra herramienta para identificar los peligros y los riesgos, determinar controles, son los permisos de trabajo. ¿Cuándo nosotros podemos elaborar permisos de trabajo seguro? Se pueden hacer, por ejemplo, en aquellas actividades críticas, en actividades donde hay un potencial de daño. Por ejemplo,
trabajo en alturas, trabajos en caliente, trabajos eléctricos, donde hay algo que puede salir mal. Y eso algo que puede salir mal es lo que nosotros necesitamos adelantarnos y evitar que algo salga mal y pueda afectar la integridad de las personas. Entonces, esos trabajos en caliente, alturas, un trabajo eléctrico, como les decía. Esto es una manera de identificar esos peligros y riesgos. Y estas herramientas que les estoy compartiendo, el ATS, el permiso de trabajo, es lo que vamos después a consolidar y a materializar en la matriz que ya les voy a mostrar. La matriz que nos invita y que nos comparte la Guía Técnica Colombiana, la GTC 45. Otra herramienta sencilla y práctica, y se las muestro acá porque es una forma como yo acompaño la identificación de peligros y riesgos en las empresas. Las inspecciones planeadas. Esas inspecciones planeadas donde estamos buscando identificar el mayor número de condiciones del entorno, de condiciones inseguras y de actos, de comportamientos inseguros. Desde esta perspectiva, quiero compartirles una herramienta sencilla. Ustedes, si es posible, toman una foto del antes. Esa foto del antes una fotografía, digo yo siempre que la fotografía nos cuenta una historia, nos da mucha información. Vayan con su cámara del celular, tomen fotos aquello que les llama mucho la atención, aquello que les hace ruido, como yo les digo, aquello donde su intuición no deja que usted quite la mirada de ese sitio. Aquello que les preocupa. Toman esa foto del antes, identifican la condición del entorno, la condición insegura o el comportamiento a intervenir. Por ejemplo, aquí, un hueco en el piso. Identifican el área específica donde se encuentra esa condición de peligro. Lo clasifican a través de el potencial de daño. ¿Qué pasa con ese potencial de daño? Es muy importante priorizar. Una adecuada identificación de peligros y riesgos nos debe llevar sí o sí a una priorización. No todo tiene un potencial de daño. Pueden existir situaciones que de pronto pueden estar adecuadamente controladas, pero otras en condiciones levemente diferentes sí nos pueden generar de pronto un accidente múltiple o un evento catastrófico. Cuando ustedes priorizan, es mucho más fácil saber en qué momento debemos generar un control. Yo aquí los llevo a que esas acciones que nosotros calificamos a través de un semáforo rojo, yo utilizo mucho la metodología tipo semáforo, verde, amarillo, rojo. Rojo es aquello cuyo potencial de daño podría causar la muerte de las personas, una incapacidad permanente o una pérdida de alguna parte del cuerpo, un daño que sea de considerable valor, un daño patrimonial. En este orden de ideas, lo que ustedes prioricen como tipo A, semáforo A, debe ser de intervención inmediata, casi que parar la actividad para poder recalcular, para poder controlar y evitar la pérdida, por ejemplo, de una vida. Cuando ustedes categoricen con un semáforo amarillo, tipo B, es aquello que podría ocasionar una lesión, una enfermedad grave, una incapacidad temporal, daño a la propiedad. Entonces, esa intervención puede ser pronta. Pronta, yo les pongo un ejemplo, 20 días, o ustedes lo van determinando de acuerdo al potencial de daño. Por ejemplo, de una intervención que nos puede generar una lesión o una enfermedad grave, algo que pueda causarle a la persona una quemadura de segundo grado. Esto es un ejemplo que deberíamos entonces intervenir de manera de pronto, ustedes determinan si inmediato o pronto. Lo que categoricemos, por ejemplo, con semáforo verde, el tipo C, es aquello que podría ocasionar lesiones menores, incapacitantes, enfermedades leves o daños menores. Este control de este riesgo podría esperar un poquito más. Ustedes van determinando a través de su inspección del potencial de daño y de conversar con las personas que están inmersas en la actividad. Muy importante siempre jerarquizar el control. Yo aquí les estoy poniendo un ejemplo de jerarquía del control. Por ejemplo, les decía hace un rato,
Puede ser eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo o elemento de protección personal. En esta herramienta que les estoy presentando aquí, una herramienta práctica, sencilla, idónea para hacer esa identificación de peligros, ustedes después pueden, después del control, tomar una foto del después. Ponen el antes y después toman una foto del después, porque ahí es donde ustedes van a empezar a demostrar la eficacia de este proceso, la eficacia de los controles, la suficiencia de los mismos, y desarrollándolo de pronto de esta manera van a impactar la disminución de su accidentalidad laboral. Según la Guía Técnica Colombiana, la GTC 45, ese documento donde podemos extraer todo aquello que estamos identificando es la famosa matriz de identificación de peligros y riesgos. ¿Qué nos dice esta herramienta? Que allí vamos a identificar el proceso operacional donde estamos evidenciando, donde estamos observando el potencial de daño, esa potencial pérdida, ese peligro, ese riesgo. Vamos a identificar la actividad asociada al proceso, la zona, el lugar donde se presenta, vamos a determinar las tareas desarrolladas, vamos a identificar si es una actividad rutinaria de todos los días o si es una actividad no rutinaria. En esas actividades rutinarias, ojo, porque es donde generalmente se presenta el mayor potencial de accidentes, porque son actividades que en ocasiones no tenemos adecuadamente identificadas. Entonces, las actividades no rutinarias. Hace un momento les decía que una adecuada herramienta para identificar peligros, determinar, valorar los riesgos en actividades no rutinarias es el análisis de trabajo seguro. En esta herramienta vamos a identificar y a categorizar los peligros. ¿Qué peligro se está presentando? El ejemplo sencillo que les presenté hace un rato, cáscara de banano en el piso. ¿Cuáles son los controles existentes? ¿Cuáles son los controles que en este momento tenemos? Y cuáles, aquí vamos a empezar a evaluar los riesgos a partir de la exposición de la persona, de la frecuencia que tiene de contacto con este peligro, cuántas personas están asociadas al mismo. Y ahí vamos a empezar a evaluar para empezar a llevarlo a una cuantificación, a una fórmula. Ustedes pueden revisar la Guía Técnica Colombiana. A través de esta están todas las fórmulas donde ustedes pueden ir asociándolo a un documento, a un procedimiento. Esta información debe estar procedimentada. Esto es un debe del decreto 1072, que ustedes tengan un procedimiento, una metodología para hacer este proceso. Hacemos la valoración del riesgo, determinamos los controles que estamos recomendando. Por un lado, encontramos los controles que ya están existentes, pero por otro, los controles suficientes para eliminar o sustituir ese peligro, ese riesgo. Si no lo podemos eliminar o sustituir, debemos revisar si hay un control de ingeniería posible, un control administrativo o si lo que debemos entregar son elementos de protección personal. Entonces, esto es una manera sencilla para que ustedes presenten y consoliden toda esa información de lo que están identificando. Bueno, muy bien. Entonces, yo les decía, en la biblioteca de Positiva Educa les va a quedar subida esa guía técnica colombiana para que les quede mucho más sencillo, mucho más fácil ir organizando su procedimiento. Bueno, muy bien. Quisiera en este momento que nos vayamos conectando si tenemos preguntas y las preguntas las contestaré enseguida. Hagamos nuestro sondeo post. Hicimos ya un sondeo inicial, ya tuvimos unos resultados. Quiero darme cuenta si esta acción educativa fue eficaz o si es necesario complementarles alguna información. Querida Linita, ¿cómo estamos en este momento para empezar a hacer nuestro sondeo de POT después de haber compartido metodologías sencillas y prácticas para la identificación de peligros y riesgos? Bueno, Milda, estamos súper listos. Entonces, vamos si quieres con la primera pregunta. Excelente. La primera pregunta es, uno de los objetivos del SGSST
es identificar los peligros, evaluar, valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. Esto es A, falso, o es B, verdadero. En un principio tuvimos unos porcentajes bastante altos, Linita. Vamos a ver aquí cómo nos va. Excelente, Linita. Si nuestros participantes estuvieron muy atentos, seguramente ya tienen la respuesta. Claro que sí. A ver los resultados. Bueno, vamos a ver qué contesta este. El 3% dijo falso y un 97% nos dijo verdadero. Ok, mil y mil gracias a los que se dieron la oportunidad de participar en esta pregunta. La respuesta correcta es B. Entonces, efectivamente, empezando por nuestra política de seguridad y salud en el trabajo, debe tener un compromiso, un objetivo obligatorio, que es la identificación sistemática. Acuérdense de sistemático, es porque esto no para, esto es rutinario, esto es todos los días, identificando peligros, riesgos, determinando controles. La respuesta correcta entonces es la B. Felicitaciones, carita feliz a ese 97%. Vamos con la segunda. La segunda nos habla de los peligros se valoran y los riesgos se identifican. ¿Esto es una premisa verdadera o es una premisa falsa? Esa es chévere. Vamos a ver cómo nos fue. Ahí tuvimos una diferencia importante la primera vez. Bueno, acá el 67% nos dijo verdadero y un 33% falso. Muy bien. Entonces, queridos amigos, precisamente esta premisa es falsa, porque recuerden que la sigla es IP. IP quiere decir identificación de peligros. Y EV, evaluación de los riesgos. Entonces, los peligros se identifican, los riesgos se valoran. ¿Listo? Entonces, cuando valoramos los riesgos, los cuantificamos, nos los determinamos como bajo, medio, alto. Una forma es aplicar las fórmulas que nos aparecen, como les decía hace un momentito, en la guía técnica colombiana, la GTC 45. Entonces, la B es la respuesta correcta. Muy bien. Vámonos con la tercera y última pregunta. Peligro es A, la fuente, situación o acto con potencial de pérdida. B, el causante de la lesión, de la enfermedad o del daño. O C, A y B son correctas. Vamos a ver cómo nos va con esa. ¿Qué dicen nuestros participantes, querida Lina? Bueno, vamos a ver los resultados de esta tercera y última pregunta. El 24% nos dijo la fuente, situación o acto con potencial de daño, un 3% del causante de la lesión, enfermedad o daño y un 74% nos dijo que la A y la B son correctas. Muy bien. Felicitaciones a los que contestaron C, 74%, A y B son correctas. Entonces, la premisa B del causante de la lesión, enfermedad o daño complementa la premisa A. Es decir, que el peligro es la fuente, situación o acto con potencial de daño que nos puede causar eso, una lesión, una enfermedad, un daño al ambiente de trabajo, un daño al patrimonio, a los equipos, a las herramientas. Entonces, respuesta correcta, C. A y B son correctas. Muy bien, querida Lina, estoy revisando por acá en el chat si tenemos preguntas. No estoy identificando ninguna pregunta, no sé si tú de pronto observes alguna, algún mensaje que los participantes nos entreguen. ¿Qué dicen por allí nuestros participantes? Si hay preguntas, me encantaría saberlo y con mucho gusto las respondemos. Bueno, yo estoy por acá mirando el chat. Bueno, mi querida Hilda. Nos dice por acá Janet Sierra, ¿en quiénes nos podemos apoyar para realizar esas inspecciones cuando estamos trabajando en la empresa, la bodega o las casas?
Excelente pregunta, Janet. Miren, tenemos unos aliados maravillosos que es muy importante que formemos y les demos la competencia. Es el COPAS, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, o el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto es una de las funciones y responsabilidades que la ley les da a los COPAS, acompañar este proceso de inspecciones. Entonces, con ellos se pueden apoyar, Janet. Muchas gracias por la pregunta. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Tenemos un minuto para contestar otra. Bueno, por acá Amparo Hernández nos dice, buenas tardes, en el caso de inspecciones de actos y condiciones inseguras, ¿hay que realizarlas con qué periodicidad? Ok, querida Amparo, ustedes lo determinan dentro del procedimiento de inspecciones planeadas que deben constituir. Generalmente hay organizaciones, empresas que las hacen tres veces en el año, 4 veces en el año, otras las hacen rutinarias una vez al mes. Ustedes determinan, de acuerdo al potencial de daño que tengan por los peligros y riesgos asociados, y lo determinan dentro de su procedimiento o dentro de su programa de inspecciones planeadas. Inspecciones planeadas porque allí es donde vamos a identificar los actos y las condiciones inseguras. No dice la ley un mínimo, sin embargo, no se vayan tampoco a hacerlo una vez al año, porque esto sería un tiempo muy largo y no podríamos determinar controles suficientes. Entonces, ustedes lo determinan. Trimestralmente podría ser una buena opción. Querida Lina, creo que en este momento quiero agradecerle a todos los participantes, a todos los que se conectan todo el tiempo con estas acciones educativas, invitarlos a que sigan así, tan juiciosos, tan pilos, tan conectados, y que sigamos trabajando por el bienestar de todos. Finalmente, esa labor tan bonita que nos ha correspondido es buscar que todos nosotros, todos los trabajadores, lleguemos sanos y seguros a nuestro hogar. Cultura del cuidado. Me cuido, te cuido y entre todos nos cuidamos. Mil y mil gracias a ustedes, Lina. Un abrazo para todos. Así es, Milda, a ti, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este espacio tan importante y por supuesto a todos muchas gracias por su participación. Como siempre, los invito a que visiten Posipedia para que conozcan el cronograma, se inscriban y participen de todas nuestras acciones educativas. Los dejamos con el siguiente video, que tengan un feliz viernes y por supuesto un feliz fin de semana.